Bueno. Tengo a una Diana García, ¿verdad? Y Diana Laura, ok. Son diferentes. Y por ahí tengo a una chica que está también con el nombre de Ángel Hernández. Pero según yo ya tengo aquí un Ángel Hernández. No, déjame voy. ¿Es usted Ángel Hernández o es el otro perfil que está en la sala de espera? Yo soy Ángel Hernández. Ok, me le mando mensaje a la sala de espera. ¿Cuál es la nueva, chica? Ok, entonces ya tengo. Ok, Lucía. Híjole, espero que la otra persona que esté en la sala de espera pues entre ya con su propia liga. Ok, bien. Buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Ajá, Bien, profesora, bien andamos bien. ¿Y usted? ¿Cómo les fue con sus vacunas? ¿Ya se me fueron bueno. a vacunar o no? O sea, ¿cómo? O sea, Todavía yo no, ponen profesora. las que no pa- ¿Todavía falta? ¿De qué alcaldía es? Híjole, ¿quiere que le diga, profesora? ¿O ya le tocaba y no fue? No, esta, o sea, me la referencia No, es que pago. le voy a decir, pero no le diga a nadie. Estoy hasta Toluca ahorita. Pero de Algaré Ah, ok. Ah, ok. Pero todos no deje Y de... todavía por acá no, No empiezan con los jóvenes. Ah, ok. no, Bueno, pero todavía ahora acá que ya no. estén, Estoy medio alejado. Vale, Ah, sí. sí, no deje de ir, ¿vale? Ahorita también hago la Ok, devolución de vamos a retomar donde nos quedamos. Vamos a revisar ahorita la gráfica de lo que hicimos la vez pasada. Vamos a analizarla un poco. Y ya después empezamos con la aplicación del mismo método en el estado de resultado integral. Como vamos a terminar rápido porque también es muy sencillo, entonces después ya empezamos con el siguiente método, que es bueno, vamos a ver por cientos integrales parciales para que vean que también se puede
aplicar sobre subclasificaciones de cuentas y ya después empezamos entonces con el método de razones, ¿vale? Vamos a ver, yo creo, poquitas razones para que quede muy claro cómo se lee, cómo se interpreta y ya entonces la siguiente clase sí nos vamos con un bonche amplio de razones financieras, ¿vale? Bien, les voy a compartir pantalla entonces. Ok, todavía tenemos más gente. Está muy bien. Disculpe, profesora, las clases grabadas, ¿sí las va a subir? Ah, sí, no las he podido subir, pero se le sube yo creo que hasta el jueves, que tengo un poco más de tiempo. Es que estos fines de mes siempre son pesados en cuanto a carga de trabajo. Y más todavía ahorita que estamos entregando documentos ahí. Bueno, no documentos, sino materiales en el instituto. Pero bueno, nos quedamos aquí en esta parte, ¿no? Haciendo el cálculo de los porcientos. Bueno, aquí le quité el fondo de colores. Pero esto fue lo que nos quedó la vez pasada, ¿no? De que aplicamos los porcientos integrales. Para graficar, lo que tenemos que hacer es incluir solamente lo que son cuentas, no lo que son totales o subtotales. Por ejemplo, aquí en este caso el activo circulante, vamos a graficar estas tres que son cuentas: efectivo, clientes e inventarios. Y de la parte de activo fijo, nosotros estaríamos graficando estas tres también, que es maquinaria, equipo de transporte y equipo de oficina. El total de activo circulante y el total de activo fijo no se grafican, porque como tal no son cuentas, sino que son subtotales, ¿no? Es decir, este 52% pues contiene estas cuentas y si lo incorporamos en una gráfica pues estarían duplicando y no nos daría el 100%, ¿no? Entonces por eso también es importante, una vez que ya terminamos de hacer el cálculo, comprobarlo para ver si efectivamente nos da el 100%. Entonces para graficarlo hacemos eso. Y del lado del pasivo vamos a tomar, si ustedes recuerdan, como 100% suma de pasivo y capital, y lo mismo, lo que vamos a graficar son cuentas. Los totales o subtotales no los graficamos. Por ejemplo, aquí tenemos total de pasivo a corto plazo. No lo vamos a graficar porque es un subtotal. De acá, total de pasivo a largo plazo, tampoco lo vamos a graficar porque es un subtotal, ni tampoco el total de pasivo, porque también es un subtotal. Lo que estaríamos graficando sería proveedores, acreedores bancarios, acreedores hipotecarios, capital social, utilidad retenida, utilidad y utilidad del ejercicio, ¿no? Juntas, esas que sí son cuentas, nos dan este 100%. Aquí también total de capital contable tampoco lo graficamos, porque también es un subtotal. Y listo. Entonces ahora sí, ya se puede graficar. Esto es como nos queda nuestra gráfica del lado del activo. Y con esto ya, por ejemplo, aunque no nos dice mucho ni el nombre ni la razón social, nosotros ya podemos sacar información importante de aquí. Por ejemplo, ¿en dónde se encuentra el mayor peso de los activos dentro de esta empresa? En los inventarios. En los inventarios, ¿no? Se encuentra en inventarios el 40%. Eso nos habla entonces que seguramente es una empresa que se dedica o a producir o manufactura o comercialización de entrada, ¿no? Ya podemos saber que no es una empresa de servicios. O es de comercialización o es de producción, porque una parte importante se encuentra concentrado en sus inventarios, ¿no? De hecho, incluso podemos decir que a lo mejor es demasiado, 40% del 100% de sus activos totales. Tal vez entonces es una empresa que requiere de mantener efectivamente altos inventarios
para poder llevar a cabo su actividad, ¿no? Ok, ¿qué más podemos decir? Después, ¿cuál es la otra cuenta que tiene mayor peso? Maquinaria. Maquinaria, ¿no? Tiene el 32%. Entonces, tenemos otra cuenta que se llama equipo de transporte, que solo tiene un peso del 10%. Entonces, si vemos, ya en conjunto estas dos cuentas, nos dice que seguramente es una empresa que se dedica a la producción, porque tiene maquinaria, ¿no? No solamente es equipo de transporte, tal vez si fuera más pesado el monto de inversión que se tiene en activo fijo, específicamente equipo de transporte, podríamos decir, el equipo de transporte es muy importante, por lo cual entonces, si inventarios y equipo de transporte es lo más importante, es una empresa que se dedica a la comercialización o distribución, ¿no? Pero ya con esto nosotros podemos saber que una parte importante, es decir, casi la tercera parte de sus activos totales corresponde a maquinaria. Entonces quiere decir que la maquinaria es un activo importante dentro de esta empresa, por lo cual entonces seguramente es una empresa que se dedica a la transformación, ¿no? Por eso es que sus principales cuentas es la maquinaria y los inventarios. ¿Qué más podemos decir de esta empresa, chicos? ¿Qué nos dicen estas otras cuentas? Bueno, podría ser que distribuye su producto o que también maneja algún tipo de, bueno, sí como distribución, porque igual el 10% lo tiene en el equipo de transporte, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, sí se dedica a distribuir porque tiene equipo de transporte, pero es más importante lo que tiene en maquinaria. Entonces seguramente produce, transforma y después hace sus entregas, ¿no? Por eso es que tiene su equipo de transporte. Ok, ¿qué más podemos decir? Creo que tiene una cartera de clientes amplia, ¿no? Ok, que tiene una cartera de clientes, pero además, a partir de esta cuenta, y como no hay otras que nos hablen de activos circulantes pendientes de cobro que tenemos, también nos puede decir esto qué tipo de política de ventas tiene. ¿Cuál es su política de ventas de esta empresa, chicos? ¿Cuál es la característica de esta cuenta de clientes? ¿Cómo se define? Listo, ya regresé. Al parecer está un poco inestable mi internet. Pero bueno, eso les dio tiempo para pensarle un poquito. ¿Cómo se define esta cuenta de clientes, chicos? ¿Qué tipo de cuentas vamos a incorporar aquí en clientes? A ver por ahí, Lucía. ¿Cómo se define esta cuenta de clientes en contabilidad? ¿Son las deudas que están pendientes, profesora? Ok, exactamente. Son deudas que tenemos pendientes. Es decir, clientes implica que nosotros vendimos nuestro producto y no nos pagaron de forma inmediata, ¿no? Como no nos pagaron de forma inmediata, entonces tenemos ahí que nos deben algunos clientes una cantidad que nos van a pagar, pero ¿cuándo nos van a pagar o a qué plazo nos van a pagar? A ver por ahí, Ángel. No, yo no tengo idea, Entonces, profesora. hasta ahí quedamos. Sí,
Eso sí lo manejan ustedes, chicos, son cuentas de contabilidad. A ver, por ahí, Crista. Porque Puede además, ser, puede, ¿sí? puede ser o así como tal, en una sola exhibición, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, porque incluso ¿Una a podrían corto ser dos plazo, o tres. profesora? A corto plazo, exactamente, ¿no? Es decir, si nosotros tuviéramos aquí cuentas por cobrar, quiere decir que ya estamos hablando de un plazo más amplio, a lo mejor 3 meses. Si nosotros tenemos aquí documentos por cobrar, implica incluso más tiempo de 3 meses, por eso es que tenemos que firmar un pagaré o una letra de cambio. Si nosotros tenemos clientes, quiere decir que son deudas a muy corto plazo que tienen con nosotros. Es decir, nosotros hicimos nuestra distribución de la mercancía y nos dicen, muchas gracias, pero el día de pago es el jueves. O las facturas se pagan a una semana. Vale, ok, ¿no? Ni siquiera le estamos dando 30 días o 20 días. Nuestra política de ventas, entonces, es de corto plazo. No damos créditos ni a mediano ni a largo plazo, porque entonces tendríamos o cuentas por cobrar o documentos por cobrar. Sí, sí notan esto, chicos, que justo las cuentas nos dan mucha información. Sí, ya vi, Viri, no se preocupe. De veras, sí estoy grabando. Si se pierde algo o algo no entiende, pues ya luego le toca revisar. No les he subido los videos porque se traen una nueva forma de compartirlos por dirección académica, que está un poco extraña. Entonces justo pregunté si puedo colocar las ligas en lugar de subir archivos MP4 porque pues son muy pesados, ¿no? Pero bueno, por eso es que no les he subido las anteriores, pero sí, igual entre el jueves y el viernes ya me pongo al corriente con ustedes en apuntes y videos. Ok, bueno, decíamos, las cuentas en sí mismos nos dan mucha información, ¿no? Particularmente estas, clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, acreedores, ¿no? También nos hablan, por ejemplo, de cuáles son esas políticas de venta. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más podemos decir de esta empresa? Que tiene bastante producto por el inventario. Ok, ¿qué más? Tanto las cuentas, que se maneja muy poco efectivo, exactamente, Diana. Ok, se maneja poco efectivo, ¿no? No requerimos tanta cantidad de efectivo. Cuando no se requiere tanta cantidad de efectivo en caja, a lo mejor incluso hasta podría ser muy poquita, ¿no? Pero también cuando no se requiere tanto, quiere decir que es probable que no tengamos tantas cuentas a corto plazo que pagar nosotros, ¿no? Puede ser también que a lo mejor basado en esta política de que les damos un plazo para que nos paguen que es corto, bueno, eso también implica que no vamos a tener mucho dinero en efectivo, sino hasta el momento en que cobramos nuestras facturas. Entonces puede haber momentos en los que tenemos poquita cantidad de efectivo. A lo mejor no necesitamos mucho efectivo como para dar cambio, es decir, no hay como tal un punto de venta. Por eso podríamos decir, pues entonces es más seguro que produce y se dedica a distribuir su mercancía con clientes específicos, ¿no? Ok, ¿qué más? Tanto las cuentas que tenemos como las que no tenemos también nos dan información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, aquí no tenemos en activos fijos terreno y edificio. Y eso llama la atención, ¿no? No tenemos terreno y edificio. ¿Cómo es que producimos si no tenemos terreno y edificio? Tal vez sea que se paga renta de un espacio y se paga mensualmente, ¿no? No hay deuda, no nos quedan
rentas por pagar, ni, o sea, ¿no? Tal cual, ahí eso se paga, podríamos decir al día, pero más bien al mes, y no hay deudas, ¿no? No hay deudas como tal, no hay, no hay pagos por adelantado que pudieran corresponder a un activo diferido. Y además tenemos mobiliario, ¿no? Y el mobiliario es un porcentaje pequeño. Ok, está bien, Lucía, no se preocupe, de tomo si estamos grabando y si no, después revisa el video. Tanto el día de ayer como hoy ha habido problemas de internet, chicos. No se preocupen, ¿no? Porque si de repente uno se estresa de que no entiende bien por estas fallas del internet, ¿no? Pero pues por lo que vi con otros profesores desde el día de ayer, que se cayó el WhatsApp, ha habido en general problemas como de internet en algunas compañías. Quién sabe si esté ligado o no, pero bueno, así está el asunto. Ok, entonces vean, ¿no? Nosotros nada más con estas cuentas, nosotros ya podemos identificar, por ejemplo, a qué se dedica una empresa. Ya podemos decir esto, pues es una gran cantidad de inventarios que tiene, ¿no? Aquí incluso le podríamos hacer recomendaciones. ¿Qué le podemos recomendar a esta empresa? A ver, por ahí. Puede ser, profesora, ¿sí? que invierta en algún espacio como una bodega, un edificio. O no sé. Bueno, eso no lo sabemos porque la idea, recuerden que es, en este caso, ¿no? Si es una empresa con fines de lucro, que parece que sí, por la razón social, sociedad anónima de capital variable, no es una sociedad civil, no es una sociedad cooperativa, entonces como tal aquí podemos saber que tiene fines de lucro, ¿no? No necesariamente le vamos a recomendar que compre porque si así ha estado trabajando, el comprar un lugar, un terreno, implicaría que requiere efectivo o requiere endeudarse, ¿no? Y vean, casi no tiene efectivo. Entonces, ahorita no es un buen momento para comprar activos a largo plazo porque en realidad en su activo circulante, que serían estos, no tiene una gran cantidad de activo circulante como para comprometerse a hacer compras a largo plazo, como un terreno o un edificio, ¿no? ¿Qué más le podemos recomendar, chicos? Que puede, no sé, producir más, maestra, para que pueda incrementar el porcentaje de inventarios y una vez incrementado el porcentaje de inventarios, incremente el porcentaje que tienen clientes, bueno, producir más. Pues yo diría que producir más tampoco, porque tiene parado inventario, ¿no? Es decir, el 40% de sus activos son inventario, no necesita producir más. Tiene mercancía. Pues que venda esa mercancía, ¿no? Que la mantenga en movimiento. Tiene Y que no ser exactamente, exactamente, Buscar más ¿no? clientes, ¿no? Perdón, lo último no escuché. Buscar más clientes para poder mover el ¿no? inventario. Lo que tiene que es mover su inventario. Si mueve su inventario, evidentemente se va a mover también esta cantidad de efectivo, ¿no? Y de clientes Tal vez también. primero se mueve esta, si es que está dando tiempo para pagar, pero evidentemente cuando se venza esto va a tener más efectivo. Entonces, en realidad lo que necesita es mover su inventario. Una forma sería consigue más clientes para que puedas mover tu inventario. ¿Qué más le podemos recomendar? A ver, por acá, ¿qué nos dice? Comprar más equipo de transporte para poder mover su mercancía. Ajá, podría ser una solución, ¿no? Pero lo mismo, si compramos más equipo de transporte, necesitamos dinero o endeudarnos. Y en dinero vemos que no hay mucho, solo sería el 12%, ¿no? Bueno, en circulante, no en dinero, sino en circulante, ¿no? Entonces sí podría ser una buena opción comprar más equipo de transporte, pero entonces hay que ver cómo lo vamos a comprar, ¿no? Con el objetivo, por supuesto, de mover más rápido el inventario. ¿Qué más le podemos recomendar? ¿Puede ser igual ofertar la mercancía que tiene? Ajá, ¿cómo ofertarlas? ¿A qué se refiere?
pues puede ser bajarle un poco el precio al producto o bueno, a la mercancía para Ah, que ok. pues los clientes consuman más y no se Claro, queda ¿no? ahí el Podría gasto. ser eso. Ajá. Ofrecer promociones, descuentos, rebajas, es decir, lanzar una política de ventas que logre que se muevan estos inventarios, ¿no? ¿Qué más? Y ustedes llevan una asignatura este semestre que les puede dar ideas para eso también. Marketing. Bueno, Es hacer con lo- presupuesto. ¿no? Pues hacer su presupuesto, ¿no? Para lanzar una campaña de marketing. ¿Qué es el marketing? Pues justo todas las estrategias que podemos elaborar para hacer que se venda más el producto, ¿no? Que llegue con prontitud a quien lo necesita. Entonces, a lo mejor, y si ven dentro de nuestros activos, no tenemos ninguna cuenta, por ejemplo, de publicidad, ¿no? Quiere decir que a lo mejor ahí sí vamos a gastar un poquito de lo que tenemos para generar una campaña de publicidad que haga que se muevan más estos inventarios, ¿no? Porque las empresas no trabajan para tener inventarios altos. Las empresas, y sobre todo las que tienen fines de lucro, trabajan para vender y para obtener de eso una utilidad. Entonces, no nos sirve de nada tener esta cantidad de inventarios, lo que necesitamos es moverlos, ¿no? Ok, bien. ¿Qué más le podríamos recomendar? También podría checar su maquinaria, ¿no? Porque a lo mejor está haciendo de más sin checar su oferta y demanda. Ok. Es decir, inclusive a lo mejor si de plano de veras no tiene dinero en efectivo, podríamos inclusive ver si parte del mobiliario o de la maquinaria, si no se está usando al 100%, tal vez incluso hasta la podríamos empeñar, ¿no? Para obtener más circulante y entonces, como decían, pues comprar un equipo de transporte o financiar nuestra campaña de marketing, ¿no? Porque además, si ven, mobiliario, aunque es una cuenta pequeña, en realidad es una cuenta importante, ¿no? Es casi tan grande como equipo de transporte. ¿Y por qué habríamos de tener tanto mobiliario si el mobiliario en sí mismo no necesariamente incrementa la producción o incrementa la movilidad de los inventarios? Y a lo mejor inclusive si nuestro mobiliario está en almacén, de ahí mismo puede ser este problema, ¿no? Pues es que tenemos mucho mobiliario en el almacén, por eso es que tenemos muchos inventarios, tenemos ocupado todo el mobiliario. Y el objetivo de una empresa no es tener bien organizado su almacén con mobiliario con amplio ni nada, ¿no? Su papel es mover esos inventarios. Ok, bien. Vamos a ver entonces la otra parte. ¿Cómo queda esta parte de acá, ¿no? De nuestros pasivos y el capital contable. Ok. En este caso tenemos nosotros ambos. Ahorita vamos a ver los porcientos integrales parciales donde vamos a ver que inclusive los podemos separar, pero aquí tenemos toda la otra parte que corresponde a la contraparte de los activos, ¿no? Y eso es importante porque recuerden siempre que en este lado tenemos los recursos y de este lado tenemos la aplicación de recursos. Es decir, de este lado tenemos recursos ajenos y recursos propios. ¿Cómo obtenemos el financiamiento para poder comprar todo esto que nosotros tenemos invertido? Ya vimos que importante invertido es maquinaria, inventarios, equipo de transporte. Vamos a ver ahora cómo estamos financiando esa inversión que tenemos en la empresa. ¿Qué podemos decir de esta gráfica, chicos? ¿Cuáles son las cuentas relevantes? El capital y los acreedores hipotecarios. ¿Okay? El capital social es la cuenta más relevante en este caso, ¿no? Quiere decir que alrededor del 40% de la actividad de esta empresa se financia con recursos propios de la empresa, ¿no? Y como además es una sociedad anónima, pues sabemos que está constituido por más de una persona, ¿no? Es decir, son socios. Y ellos son los que han aportado el 40% de todo lo necesario para poder comprar nuestros activos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de ahí?
A ver, por ahí, Jessica, ¿qué podemos decir de las cuentas de esta empresa? ¿Sí está por ahí, Jessica? Sí, profesora, perdón. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué más podemos decir de esta empresa con estas cuentas que tenemos aquí? Pues que cada empresa necesita su capital para así poder ver sus porcentajes que dieron a la utilidad de cada año. A ver, ¿cómo? Recuerde que es esta empresa en específico, no en general, sino esta empresa en específico. ¿Qué podemos decir de ella? Pues que estuvieron un poquito bien, tener un poquito más de proveedores. Que tienen bastantes deudas, ¿no, profesora? Con los Híjole. acreedores, proveedores y acreedores hipotecarios. École, exactamente, ¿no? No nos sirve tener más proveedores porque ya le debemos a los proveedores. Además le debemos a los acreedores bancarios. ¿Qué habíamos dicho que era la diferencia entre proveedores y acreedores bancarios, chicos? Los proveedores son los que surten algún material y los acreedores son los que prestan, bancarios son los que monetarios, ¿no? ¿Ok? Proveedores es que nos están surtiendo materia prima. Lo que nosotros producimos, que además ya dijimos que es una empresa que se dedica a la transformación, porque tiene maquinaria, quiere decir que los proveedores pues son aquellos que le proveen esa materia prima para transformarla y convertirla en mercancías, ¿no? Y acreedores en general, acreedores son aquellos que nos dan servicios. En este caso, que además son acreedores bancarios, implica que tenemos servicios financieros contratados. Y por eso le debemos a esos acreedores bancarios. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué es esto de acreedores hipotecarios? Que además si está separado, seguramente es porque son o dos instituciones o dos tipos de deuda diferentes, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre estos? Puede ser que unos son bienes inmuebles por lo hipotecario Ok, y exactamente. probablemente el otro sea una deuda financiera, ¿no? Exactamente, y lo otro es como tal deuda que tenemos por servicios financieros. Y además seguramente este es a corto plazo, porque no nos indica que sea a largo plazo, ¿no? Es decir, se contrató deuda a corto plazo para financiar la actividad. Entonces, Probablemente, ajá, ¿sí? ay, perdón, entonces los hipotecarios podrían adquirir también intereses, ¿no? Ambos nos van a cobrar intereses. Ambos. Solamente que estos son a corto plazo y estos son a largo plazo. ¿Por qué si no tenemos edificio y terreno, por qué tenemos acreedores hipotecarios, chicos? Porque posiblemente estemos rentando algún espacio. Ok, puede ser. Ajá. ¿Por qué más? Porque podemos haber contraído una deuda y el pago de esa deuda sea, no sé, la empresa, bueno, el inmueble donde se encuentra. Ok, exactamente, ¿no? Es decir, estamos adquiriendo una deuda, probablemente, ¿no? Ya estaba dentro de sus planes comprar
en vez de estar pagando renta, comprar el edificio, el terreno o la planta, ¿no? Y a lo mejor esto es algo, como estos sistemas de financiamiento, que vas pagando, y ya cuando llegas a un porcentaje, entonces ahora sí ya te pueden adjudicar, puedes comprar tu edificio, tu planta, y después vas terminando de pagar, ¿no? Bueno, eso podría ser una razón. Podría ser también a lo mejor que hipotecó y por lo pronto no le pertenece ese terreno, ¿no? O ese edificio, pues que tiene acreedores hipotecarios y no tiene dentro de sus activos ese bien inmueble, ¿no? Pero además es importante, ¿no? Vean ustedes, si nosotros consideramos los pasivos a corto plazo, ¿cuál es el porcentaje que tendríamos de pasivos a corto plazo, chicos? ¿Cuáles cuentas de aquí son a corto plazo? Proveedores y acreedores bancarios. Proveedores y acreedores. La suma de esos dos porcentajes, ¿cuánto es? 14%. 14%, ¿no? Eso quiere decir que nuestras deudas a corto plazo son de 14%. Y si nosotros lo comparamos con lo que tenemos de activos circulantes, ¿cuánto es la suma aquí del activo circulante? Sin considerar inventarios, ¿no? Que es lo más difícil de convertir en efectivo. ¿El 12%? El 12%, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros cobramos, ¿no? Que además sabemos que va a ser en corto plazo, tal vez una semana, tal vez 15 días, aún así no tendríamos para pagar esas deudas que tenemos a corto plazo, nos faltaría un 2%, ¿no? Entonces, tal vez esta empresa tiene algunos problemillas de liquidez y los podría resolver. Claro que sí, pero pues moviendo el inventario, ¿no? Si consideramos todo el activo circulante, serían 12 y 40, 52%. Sí tenemos en el activo circulante suficiente para pagar nuestro pasivo a corto plazo, incluso para pagar completito, ¿no? Todo lo que tenemos en el pasivo, pero siempre y cuando se movilicen los inventarios, ¿no? Y podamos nosotros convertirlo en efectivo para pagar nuestras deudas. Entonces, aquí, por ejemplo, liquidez falta, pero sí hay solvencia. Y hay solvencia incluso en un plazo no tan largo. Depende de cuánto nos tardamos en mover ese inventario. Por ejemplo, a lo mejor inclusive podríamos, si tenemos tanto porcentaje en inventario, tal vez incluso estamos hablando de alguna empresa que normalmente tiene grandes cantidades de inventario y cuesta trabajo moverlos, ¿no? Piensen ustedes a lo mejor en una empresa que se dedica a producir maquinaria o una empresa que se dedica a vender autos, ¿no? Que como tal, pues no se venden los autos como los abarrotes, ¿no? Tarda un poquito en venderse más. Pero, sin embargo, se requiere una gran cantidad de inversión en esos inventarios, pues para tenerlos ahí demuestra que la gente los vea y si va y decide comprarlos, pues tener lo más pronto posible disponible su unidad, ¿no? Ok. Bien, ¿qué más podemos decir de esta empresa? Su utilidad es muy baja, ¿no? Ok, por lo pronto tiene utilidad, por lo menos, ¿no? No tenemos pérdidas, tiene utilidad. Y sí, pues aparentemente es poquito, ¿no? 7%. Eso, pues ya lo veríamos dependiendo del sector, ¿no? Cómo se encuentran otras empresas del mismo sector. Hay sectores, por ejemplo, que normalmente su utilidad es muy pequeña y no implica que no sean exitosas, sino que en general así es, ¿no? Se obtienen grandes cantidades monetarias, pero no una cantidad en porcentaje muy amplio, porque requieren, pues, por ejemplo, como aquí lo vemos, una inversión muy grande, ¿no? Pero sí podemos decir, bueno, es relativamente baja, pues, pero habría que compararla, ¿no? ¿Qué más podemos decir?
¿Qué implica esta cuenta de utilidades retenidas? Son los dividendos que no se reparten. ¿Ok? Son Para el utilidades que no se han crecimiento interno. repartido. Que puede ser tanto a trabajadores como tal vez a los socios, a accionistas, ¿no? No les hemos repartido sus utilidades. Aquí de entrada, pues podemos ver que seguramente tiene esta parte de utilidades retenidas, pues porque no tiene liquidez, ¿no? Si reparte esas utilidades, vean, 12% contra 11%, pues se queda prácticamente sin circulante. Pues a lo mejor una de las razones por las cuales no ha repartido es por eso, porque se quedaría con problemas de liquidez. O tal vez también tiene esa deuda de utilidades retenidas porque está viendo a ver si los socios pues deciden reinvertirlo, ¿no? Para seguir trabajando, porque pues ahorita tiene algunos problemillas para convertir en dinero líquido su activo circulante, ¿no? Pero por lo menos también podemos saber que seguramente en el año anterior tuvo también utilidades y no pérdidas, ¿no? Es decir, es una empresa que a lo mejor sí tiene ahí sus problemillas, pero pues son varios años, por lo menos más de uno, los cuales ha tenido utilidades del ejercicio. Ok, vean cómo con información nosotros podemos empezar a obtener mucha información aunque no la tengamos clara, ¿no? Solo hay que recordar qué implican esas cuentas, qué significa, qué es lo que vamos agrupando ahí. Y compararlo, ¿no? Con lo demás. Este método de porcientos integrales justamente eso nos dice, ¿no? ¿Cuáles son estas cuentas importantes? Pues de entrada de activos, la maquinaria es algo muy importante y necesitamos mover inventarios. En el caso de pasivo y capital contable, las cuentas más importantes es capital social y acreedores hipotecarios, ¿no? Es decir, está financiando su actividad tanto con capital propio como con capital externo. Aún así, el capital externo no tiene el mayor peso dentro de la empresa, ¿no? Es más lo que tiene como generado, como resultados generados o capital generado y contribuido, es decir, propio de la empresa, que contra la forma de financiamiento externa, ¿no? Que son mis proveedores, acreedores y acreedores hipotecarios. Aquí también incluso podríamos pensar que no es una empresa tan pequeña, porque normalmente las empresas que son pequeñas, las micro y las pequeñas, prefieren no tener tanta deuda y normalmente por lo que se financian es por la cuenta de proveedores. Normalmente no adquieren financiamientos o deudas con instituciones financieras. Entonces, de entrada podemos ver que seguramente es una empresa, pues, grande. Ok, bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Además, vean ustedes que es mucho más sencillo analizarlo así, si está graficado, a que si lo tenemos acá en la tabla, ¿no? También podemos analizarlo en la tabla, pero es mucho más rápido, más sencillo, más inmediato el análisis que nosotros podemos hacer a partir de que ya lo tenemos graficado. No, esa es la utilidad de las gráficas. Hacer mucho más sencillo la visualización para obtener conclusiones de forma mucho más rápida que si solamente tenemos las tablas de información, ¿no? Mucho más rápido. Ok, vamos entonces a ver ahora. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Ninguna, profesora. Por el Sí. momento no. Ok. Todo bien, profe, gracias. Vamos entonces con el otro estado financiero, que es el estado de resultados. En este caso, para aplicar el método, vamos a tomar como 100% las ventas netas. En algunas ocasiones, y si está disponible la información, pueden ser las ventas totales. Pero normalmente en los estados financieros que se hacen públicos de instituciones van a partir de ventas netas. Entonces podemos tomar ese 100% de ventas netas.
Lo que vamos a hacer es medir cuál es el peso que cada una de las cuentas de resultados tienen dentro de esas ventas totales. Entonces, esas ventas totales va a ser nuestro 100%. Lo mismo para graficar, no vamos a graficar saldos. ¿Cuáles cuentas de aquí son saldos, chicos? Entonces, vámonos a la otra pregunta. ¿Cuáles cuentas de aquí son cuentas de resultados? Ventas, costo de ventas. Ok, Todo. costo de ventas. Ajá, ¿qué más? Gastos de operación. Gastos de operación. Gastos financieros. Gastos financieros. Ujú. El ICR, ¿no? El ICR y el PTU. Y bueno, esta que sería la utilidad del ejercicio, también es una cuenta, no un saldo. Bueno, es un saldo y una cuenta, esta es la única que sí vamos a incluir. Pero justo, ¿no? Si ustedes ven los saldos, pues son justamente las utilidades. La utilidad bruta, la utilidad de operación y la utilidad antes de impuestos y reparto de utilidades, ¿no? Esos son saldos. Vamos a ponerlos en otro color para que no se les olvide. Y la utilidad bruta. Ah, no se puso en negrita. Ok, utilidad de operación. Y 1, 2, 3, nada más. Listo. Vamos entonces ahora sí a calcular, igual con una regla de 3, cuál es el peso que cada una de estas cuentas tiene sobre las ventas totales. Y de preferencia, esto, la utilidad bruta, bueno, los que son saldos, los vamos a saldar también, no a calcular, ¿no? Se pueden calcular también, pero para ver justamente esta diferencia entre saldos y cuentas. Entonces, vamos a tomar como 100% nuestras ventas. Y decimos así, si las ventas es el 100%, entonces, por ejemplo, ¿a cuánto va a corresponder el costo de ventas? Y aquí vamos a ir sustituyendo todas y cada una de las cuentas que nosotros tenemos. Así para que quede a la misma altura, ¿no? Y aplicamos nuestra regla de 3. Nuestra cuenta por 100 entre el valor de las ventas. Entonces vamos con el primero. 4 millones por 100 entre 10 millones, ¿cuánto les da? ¿Sería el 40%, profe? 40%, école. Vamos con gastos de operación. 2 millones por 100 entre 10 millones, ¿cuánto les da? Pues el 20, ¿no? 20%. Gastos financieros, 1 millón por 100 entre 10 millones, ¿cuánto nos da? El 10%. 10%. ICR y PTU, 1.200.000 por 100 entre 10 millones, ¿cuánto nos da? El 12. 12%. Ok, y finalmente, 1.800.000 por 100 entre 10 millones, ¿cuánto nos da? 18%. 18%. Muy bien. Esto de entrada, pues lo podríamos saldar, ¿no? 100% menos 40%, pues evidentemente aquí sería 60%. Lo vamos a poner en negrita para que no se confundan a la hora de graficar, ¿no? Estas no se grafican porque son subtotales. Tenemos ahí que entonces ahora 60 menos 20, pues nos queda un 40%.
Y tenemos aquí problemas, ok. Tenemos aquí 3 millones que nos da un 30%, ¿no? Ok. Lo que nos tiene que dar el 100% son el porcentaje de las cuentas, no el de los saldos, ¿no? Entonces, si sumamos 40 más 20, tenemos el 60, más 10, 70, más 12, 82, más 18, el 100%, ¿no? Entonces, así lo comprobamos en Excel. Bueno, ya lo suman acá abajo y les debe dar también ese 100%. Si ven aquí, ¿no? De entrada también ya podemos ver cuál es la cuenta que tiene mayor peso, la que se lleva la mayor rebanada del pastel de las ventas. ¿Cuál sería en este caso, chicos? ¿Cuál es la cuenta que tiene mayor peso en el estado de resultados? La ¿El utilidad costo de bruta. venta? El costo de ventas, ¿no? Exactamente. Quiere decir que el costo como tal de lo que nosotros producimos, conjuntando materia prima, mano de obra y flete, tal vez si nos toca pagarlo, pues es alrededor del 40% de eso que nosotros vamos a estar produciendo, ¿no? Que puede ser uno, que pueden ser varios productos, pero corresponde al 40%. Después nuestros gastos de operación, que son los gastos de administración y gastos de venta, corresponden a un 20%, ¿no? Entonces, en conjunto, pues ya tenemos aquí un 60%. Y además tenemos gastos financieros en esta empresa, que corresponde a un 10%. Quiere decir que la empresa, pues tiene alguna forma de financiar, ¿no? Esa actividad y por ello, por ese financiamiento paga. Pueden ser intereses, puede ser el monto de la comisión de la tarjeta de crédito de la empresa, puede ser las comisiones por haber adquirido algún crédito o préstamo financiero, pero tiene gastos financieros, ¿no? Seguramente tiene una cuenta bancaria. Y esos gastos financieros corresponden al 10%, una rebanada del 10% de las ventas. Y además también, pues genera impuestos y tiene que pagar utilidades. Una vez ya pagado, de todos modos nos queda una utilidad, en este caso ahora de 18%. Es una empresa que está por lo menos mejor que la que teníamos anteriormente, ¿no? Porque acá teníamos una utilidad del 7%. Acá la utilidad de esta empresa es del 18%. Entonces, por lo menos está mejor posicionada, ¿no? Que la anterior tiene más utilidad, recibe un mayor porcentaje de utilidad. Ok. Vamos entonces a la gráfica para revisarlo ahí. Recuerden, solamente graficamos las cuentas. Los saldos o los subtotales no los graficamos. Entonces, solamente vamos a graficar costo de ventas, gastos de operación, gastos financieros y CRPTU y utilidad neta. Y nos queda así. ¿Qué podemos decir de esta empresa, chicos? A ver, por ahí, Liliana Mondragón, platíquenos, ¿qué podemos decir de esta empresa? Pues que está expresando pues lo vendido, ¿no? Y lo que conllevó ello y pues al parecer tiene mayor carga en este aspecto. Ok, ahí podemos ver, ¿no? Acá en este caso, bueno, era sencillito verlo, porque además es analítico, ¿no? No nos desglosa mucho los gastos y costos. Y además así, al estar en números, en porcentajes cerrados, es muy fácil analizarlo acá, ¿no? Pero si tuviera diferentes, ¿no? Como sus empresas, 1.194.194, pues es mucho más fácil también analizarlo aquí en la gráfica que directamente en el estado financiero, ¿no?
Lo que sí podemos ver, uno, de entrada, esta empresa tiene utilidades. Entonces, es una empresa que por lo menos cumple con sus fines, porque también es una sociedad anónima. Eso quiere decir que es una empresa con fines de lucro. Entonces, por lo menos cumple con sus fines de generar utilidades. Tiene un pago importante respecto a su costo de ventas y tiene un pago importante también con respecto a sus gastos de operación. ¿Qué le podríamos recomendar? ¿Qué le podemos recomendar a esta empresa, chicos? O podría ser reducir sus gastos de operación. Ok, por ejemplo, ¿no? Yo también consideraría, Ajá. porque sumando gastos de operación y costo de ventas ya tenemos el 60% de costos y gastos. Entonces, en realidad, gastos de operación además es la mitad del costo de ventas. Quiere decir que es bastante alto, ¿no? Entonces, tal vez podríamos reducirlo para poder hacer que se incremente la utilidad, ¿no? Que el objetivo, además, ya dijimos, en el caso de esta empresa en particular, es generar utilidad, porque es empresa con fines de lucro. Ok, reducir sus gastos de operación, revisarlos, ¿no? ¿En qué está gastando? Y ver si puede reducirlos porque es un porcentaje muy importante. A lo mejor es un corporativo grande, no lo sé, por eso es que tiene tantos gastos de operación. Pero habría que revisar ahí si es necesario realizar todos esos gastos de operación. ¿Qué más? ¿Ver la posibilidad de también reducir sus gastos de producción? Su costo de ventas, ok. Ajá, puede ser eso, ¿no? Reducir el costo de producción para que reduzca este costo de ventas. También tal vez revisarlo, ¿no? Tal vez buscar algunos otros proveedores para ver si nos dan mejores precios o descuentos. Tal vez revisar si es el costo correcto de las materias primas que tenemos. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más le podemos recomendar? Los gastos financieros. Ajá, ¿qué le podemos recomendar con respecto a sus gastos financieros? Pues es que, bueno, yo lo estoy checando junto con las utilidades que está pagando del 12%. Y pues si tiene un costo de ventas, pero sus gastos de operación son el 20, nos quedamos con el 20. Y si redujera esos dos, pues le quedaría un poquito más de utilidad neta y podría moverlo más en la empresa. Ok, exactamente, ¿no? Ok, puede ser. Incluso a lo mejor dependiendo de una vez ya desglosados los gastos de operación, a lo mejor podemos recomendarle que al interior revise si puede incrementar sus gastos de venta para vender más y reducir los gastos de administración, ¿no? A lo mejor se puede mantener ese 20%, siempre y cuando sea para lograr que se vendan más productos. También, o una cosa que podríamos recomendarle, aun cuando no sabemos exactamente en qué tiene gastos financieros, por lo menos el mantenerlos muy controlados, ¿no? Porque si son, por ejemplo, gastos financieros en materia de comisiones por tarjeta de uso de crédito, comisiones por apertura de financiamientos, bueno, esos no los podemos modificar porque esos los determina como tal la empresa financiera. Pero si estamos hablando ya de pago de intereses dentro de esto, pues sí podemos recomendar que los tenga muy cuidados y muy vigilados para evitar, ¿no?, que no cumpla en tiempo y forma con ese pago y entonces se pudieran incrementar estos gastos financieros por intereses moratorios, ¿no?
Entonces, se le puede recomendar eso, muy controlados, muy revisados sus gastos financieros. Ok. Las recomendaciones en el estado de resultados normalmente van por dos vías. Uno, revisión de gastos y costos, posibles reducciones. Y otra, ¿cómo hacemos para incrementar utilidad? ¿No? Normalmente es eso. Esto, pues prácticamente es no se toca, ¿no? Porque la utilidad es un derecho de los trabajadores y esa se tiene que cumplir. Si la empresa tuvo utilidades, tiene que hacer reparto de utilidades. Y lo mismo impuestos, es una obligación, por eso se llaman impuestos, ¿no? Nos están imponiendo que tenemos que pagarlos y se tienen que pagar, es una obligación. Entonces, las recomendaciones nunca deben de estar aquí. Revisa eso, disminúyelos, no. Las recomendaciones tienen que estar acá. Costos, gastos o formas de incrementar la utilidad, ¿no? Esto no se toca. Muy bien. Y sin embargo, por ahí hay cuestiones que nos pueden ayudar a disminuir el pago de impuestos. Por ejemplo, pues el estar haciendo la depreciación correctamente. El calcular la depreciación de nuestros activos fijos implica que esos montos los vamos a poder deducir de impuestos. Entonces, por lo menos también tener muy en cuenta que sí hay formas de reducirlo que son legítimas, que son legales y que no implica ni un daño ni a nuestros trabajadores ni al erario público, ¿no? Sino que implica justamente un beneficio que se tiene en materia de poder, se me olvidó cómo se dice, de poder descontar de los impuestos, no se dice descontar, pero se me fue justo la palabra, deducir, que podemos deducir de nuestro pago de impuestos, ¿no? Que es la depreciación que estamos calculando de nuestros activos fijos. Ok, ¿dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Es sencillo, ¿no? De hecho, es más sencillo hacer el cálculo de porcientos integrales de estado de resultados que de estado de situación financiera, ¿no? Estos normalmente tienen más cuentas y además hay que tomar dos lados. Aquí solamente es uno. Solamente hay que tener muy claro cuáles son cuentas y cuáles son saldos, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿O hay dudas y preguntas? No, todo bien, maestra. ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces a ver otra forma de hacer cálculo de porcientos integrales, pero a este se le llama parciales. Y se le llama parciales porque lo que vamos a hacer es como si hiciéramos un zoom con unos binoculares de alguna de las cuentas, ya sea de nuestro estado de situación financiera o de nuestro estado de resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo mismo, calcular cuál sería nuestra cuenta que representa ahora el 100% y desglosarla en las cuentas que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí, el que estamos tomando ahora como 100% es el activo circulante, no el total de activo, sino solamente el activo circulante. Nos interesa saber cuál es el peso. Vamos a hacer lo que además está sencillito también. Déjenme hago más chiquito estos números para que se vean mejor. École, ahí. Entonces, multiplicamos 500,000 por 100 y lo dividimos entre 13 millones. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, chicos? 500,000 por 100 entre 13 millones. $3.84. 3.84, muy bien. Por ahí saquen sus calculadoras, chicos, que aquí esto ya es tener todo el equipo ahí junto. Ok, 2,500,000 por 100 entre 13 millones. ¿Cuánto nos da? $19.2. 19.2. Y el último, 10 millones por 100 entre 13 millones.
7.69. Yo creo que es más. A ver, chéquenle A por mí ahí. me salió 76. 76.92. Ok, Ajá, eso. Ajá, 76, sí. Sí, me suena que es así, porque son casi los 13 millones, ¿no? Ok. Vean ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues en lugar de tomar, como acá, el 100% para el activo total, solamente lo estamos haciendo para este. Por eso se llaman por cientos integrales parciales. Solamente vamos a estar tomando una de las cuentas. De tal forma que entonces si nosotros hacemos este zoom, pues podemos ver de forma mucho más clara el peso que tiene cada una de estas cuentas, pero en el total de activo circulante. Por ahí ya habíamos comentado, ¿no? Que había por ahí problemillas de liquidez y aquí pues ya se hace mucho más notorio, ¿no? Veamos, el inventario es el 76.92% de nuestros activos circulantes. Solamente tenemos de efectivo 3.84 y en clientes tenemos casi el 20%, ¿no? Entonces, aquí ya podemos verlo mucho más claro. Es urgente, indispensable, ¿no? Que movamos inventarios, porque están ahí muy atorados. Es un peso importante y sabemos además que los inventarios es lo que más cuesta trabajo convertir en efectivo dentro de todo mi activo circulante. Entonces, necesito moverlo sí o sí. O más vendedores, o publicidad, o promociones, es decir, necesitamos mover ese inventario. Ya tomarán las decisiones, pues el administrador que conviene más, ¿no? Si contratar más vendedores, si hacer una campaña de publicidad, si ofrecer promociones, rebajas, descuentos sobre ventas, y hacer una feria comercial, ¿no? Para ver si se consiguen más clientes. Es decir, ya ahí tomarán las decisiones, pero así nosotros lo hacemos más evidente. También podemos hacer, por ejemplo, estos porcientos parciales, a lo mejor de alguna cuenta de estado de resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tomamos tal cual ventas y costo de ventas nada más. Podemos hacerlo a lo mejor de las cuentas de pasivo o de las cuentas solamente de pasivo a corto plazo. Podemos hacerlas solamente de capital como para ver ese porcentaje entre lo que se ha generado y lo que se tiene y lo que se ha aportado, ¿no? Entonces ahí nosotros ya decidimos, en función de qué decidimos, pues de que ya nosotros identificamos cuáles son las cuentas más relevantes, ¿no? Entonces una vez que ya encontramos eso, pues ya podemos decidir, pues vamos a hacer un zoom sobre algún grupo de cuentas en específico. A lo mejor aquí vamos a desglosar los gastos de operación. Entonces, nuestros gastos de operación serán el 100% y tendremos que buscar las cuentas que están dentro de estos gastos de operación, ¿no? Las subcuentas. ¿Cómo se conformaron? ¿Cuánto es de gastos de administración? ¿Cuánto es de gastos de venta? En esos gastos de venta, ¿cuánto corresponde a pago de vendedores? ¿Cuánto a lo mejor a stands, ¿no? A publicidad. Entonces, y la utilidad es eso, poder observar de forma mucho más acuciosa cómo se está conformando alguna de esas subcuentas o subsaldos que tenemos en nuestros estados financieros, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Ok. Se supone que se quedó de tareita el que aplicaran a algún estado de situación financiera el método de porcientos integrales. Entonces, quiero que alguno de ustedes me muestre cómo quedó su estado financiero. Voy a dejar apagada mi cámara porque me ha estado diciendo que tengo mi señal débil, pero quiero ver que algún equipo me muestre cómo quedó su estado de situación financiera ya calculado con porcientos integrales. Ok, vamos a ver entonces por equipos. Bueno, si quieren las otras, profesora. Ok, vale. Y nada más permítanos un momentito, por favor. Sí. ¿Me puede dar acceso, profesora, en la compu? Es que estoy en el celular. Sí, claro. Permítame.
Por ahí algún otro equipo vaya preparando, chicos. Allá está acá. Listo, ahora sí ya se ve. Es bueno, este es del año 2019-2020. Ok. Porcentajes. Y esas son las cuentas. Ok. Ahí sí tomamos como 100% total de activo, ¿verdad? Sí. Y, ok. ujú. Vamos a analizarlo, chicos. A ver, este es City Express Hoteles. Ok. Sí. Vamos a ver qué tenemos. ¿En qué tiene invertido? Pues de entrada, vean ahí, ¿no? La parte de inmuebles, mobiliario y equipo y mejora a propiedades arrendadas es el 82.5 y el 83.30%, ¿no? Es decir, evidentemente, si es una empresa hotelera, pues va a tener una gran parte de su inversión, pues en sus inmuebles, ¿no? Y en el mantenimiento que les da, ¿ok? ¿Qué más tenemos ahí? Derechos por uso de arrendamiento, ¿ok? Quiere decir que hay algunos equipos o inmuebles que arrienda en lugar de comprar, aunque no es tan amplio el porcentaje, pero es el segundo en más importancia dentro de sus activos a largo plazo, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos ahí? Inversión asociada, seguramente es inversión asociada a esto que tiene de inmuebles, es pequeñito, y otro que sería importante es los impuestos a la utilidad diferidos. Ok. Quiere decir entonces que el pago de sus impuestos, pues los hace a lo largo del año, ¿no? Ha de tener algún convenio para poderlos ir pagando poco a poco o hacerlos, ¿cómo se llama? De forma mensual o bimestral para no desfalcarse con el pago de impuestos. Ok. Y tenemos ahí, ok, hace inversión. Bueno, estos años no, pero en algún momento supongo que ha hecho inversión en instrumentos derivados. ¿Instrumentos derivados? De aquí alguien asistió justamente a la conferencia de derivados, chicos, No, bueno, yo no. ¿no? No, no pude. Ok, Yo, profe, un ratito nada más. ok. ¿Y se acuerda usted qué dijeron que eran estos derivados? ¿O Derivados algún que, ejemplo? pues, son inversión en acciones. Yo que me acuerde, de hecho lo anoté. Espérame tantito. Son instrumentos de preservación derivados. Su uso es especulativo y es discrecional. Según Ok. lo que yo entendí es que invierto, no sé, pero se deriva por el tipo de cambio. Bueno, es lo Ok, que pero yo lo primero de su definición, a ver, repítalo. Ok, son instrumentos de preservación de valor. Su uso es especulativo y discrecional. Ok. Discrecional, perdón. Instrumentos de preservación de valor, ¿no? Eso es como la parte importante que define qué es un derivado. Es decir, son productos financieros o instrumentos financieros que van a servir para proteger bienes que ya tenemos, ¿no? Por eso nos hablaba el ponente de los seguros, ¿no? Pues usted cuando compra un seguro, pues no lo hace para que le ocurra, ¿no? Sino para
prevenirlo de si llega a ocurrir. Entonces, justo es eso, lo que buscan es preservar, conservar el valor. Por ejemplo, seguramente si tiene tanta inversión en inmuebles, pues seguramente los tiene asegurados. Y más si son hoteles, ¿no? Que ya ven que pues actualmente también en las playas los huracanes generados por el cambio climático les están pegando muy fuerte, ¿no? Entonces seguramente por eso también tiene sus coberturas, seguros, ¿no? Que serían estos instrumentos derivados. Y en particular, en este caso, pues, aunque no tiene en este caso aquí un porcentaje en estos años, seguramente en otros años sí. Y bueno, sí, nos decía el ponente, muchas veces son usados para especular, aunque su objetivo inicial no es ese, su objetivo es preservar el valor, pero actualmente se usan para especular y además se pueden usar de forma discrecional, nos decía el ponente, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver entonces qué tenemos en activo circulante. La cuenta más importante de activo circulante es el efectivo. Entonces mantiene efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Seguramente lo requiere así para sus operaciones, para darle mantenimiento a los hoteles, para pagar a los servicios, ¿no? De cocina, de recamaristas, etc. No es un monto tan amplio, pero sí por lo menos es el más importante dentro del activo circulante. Evidentemente, al ser un servicio, pues no tiene inventarios, ¿no? Porque no se dedica a transformar mercancía. Entonces no va a tener inventarios, y aquí lo podemos constatar. Después de eso, la cuenta más importante de activo circulante es impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor agregado. Ah, ok, puede trasladar IVA, ¿no? Y puede acreditarlo. Entonces por ahí dice, pues tengo ahí una cantidad que voy a poder recuperar. Y eso corresponde al 3.74. Es importante, ¿no? El monto que tiene. Ok, después de eso, las cuentas por cobrar, es decir, que también, ¿no? Parte de su política de ventas es seguramente las reservas, ¿no? Puedes hacer tu reserva para ocuparlo en el mes, en el día del mes del año que tú quieras, y obviamente hasta que se preste el servicio, pues se liquidan, ¿no? Entonces, por eso es que tiene también en tercer lugar de importancia las cuentas por cobrar. Muy bien. Tiene también pagos anticipados, seguramente es eso lo que se va para las reservas del hotel, que ya saben ustedes que se cobra una pequeña cantidad. No es muy amplio, pero sí tiene. Quiere decir que por lo menos en el año 2019 y en el año 2020 sí tuvo personas que hicieran reserva. Interesante, ¿no? Porque pensaría uno que en el año 2020 no habría crecido por esto del COVID, ¿no? Pero sí hubo gente que pagó sus reservas para poder ir a un hotel. Pues sí podemos ver, por ejemplo, que en el caso de efectivo y equivalente disminuyó. Ahí también lo interesante será ver las ventas y las utilidades, pero de entrada hubo disminución de la cantidad que tienen en efectivo, ¿no? Ok, muy bien. Vamos entonces a pasivos. Bájele un poquito la pantalla para poder ver los pasivos. Ok, ¿qué tenemos acá? Bien, tenemos importante, ¿no? No como la otra que vimos ahí en el apunte, sino acá tienen muchas cuentas de pasivo circulante y muchas de pasivo a largo plazo. Quiere decir que combina, el financiamiento externo lo combina entre deudas a corto y deudas a largo plazo. Ok, ¿cuál es la cuenta más importante de pasivo circulante, chicos? Puede ser los préstamos bancarios, ¿no? Ok, para el año 2019 los préstamos bancarios. Bueno, para los dos, pero era muy importante justamente en el año 2019. Era el 10%, ¿no? De importancia de lo que correspondía a los préstamos bancarios. Ok. Después, en segundo lugar, en activo circulante, ¿cuál es su cuenta que seguiría después de préstamos bancarios? Puede ser el
Impuesto y gastos acumulados. Ajá, impuestos y gastos acumulados. Quiere decir que además debe impuestos, ¿no? Y esto está un poquito interesante, porque en los activos teníamos por ahí impuestos por acreditar y a lo mejor como no ha hecho esa acreditación, por eso es que tampoco ha pagado, ¿no? Por ahí debe impuestos. Entonces sería conveniente que mejor los pague para que pueda acreditarlos todos y no se vaya a atrasar y le vayan a estar cobrando recargos, ¿no? Ok, y en total del pasivo, ¿cuál es la cuenta más relevante? De todas sus cuentas de pasivo. Los préstamos bancarios, ¿no? Los préstamos bancarios, en este caso a largo plazo. Y también es un poco lógico, ¿no? Para crecer seguramente una empresa hotelera, pues crece a partir de compra de nuevos hoteles o de construcción de nuevos hoteles, ¿no? Entonces lo que hace, pues es justamente financiarlo. Como sabe que es algo que no va a obtener de forma inmediata la recuperación de la inversión para pagar lo que cuesta construir un hotel, pues evidentemente tiene que tener un financiamiento, ¿no? En este caso es un financiamiento bancario. El 31% de sus pasivos en el año 2019 y 30% en el 2020 corresponde a los préstamos bancarios que tiene, ¿no? Entonces, está bien, solamente habría que tener ahí cuidado también, por ejemplo, con el pago de los intereses, ¿no? Que nunca sean demasiado onerosos o que no se vaya a faltar en pagar en la fecha específica donde se tienen que pagar, ¿no? Como se acordó pagar. Ok. ¿Qué otra cuenta relevante tenemos en pasivo a largo plazo? Pues los que dicen otros pasivos, ¿no? Otros pasivos, ¿no? No sabemos qué, porque ahí nos agruparon varios, pero seguramente Ajá, al ser, o por lo menos sabemos que son deudas, diferentes deudas que tienen a largo plazo. Puede ser a lo mejor con proveedores, con acreedores, no sabemos, porque solamente nos pusieron otros pasivos. Ahí a lo mejor, si checamos las notas a los estados financieros, podríamos saber. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, es que el total de pasivo a largo plazo es de 38% y el de pasivo circulante es 12%. Entonces, si ven, la mayor parte de la deuda que tenemos es a largo plazo. Entonces, no hay que preocuparse mucho porque nos puedan causar intereses, porque pues sí se tiene un 12% en circulantes, pasivos a corto plazo, pero seguramente no será complicado para la empresa irlo pagando siempre y cuando tenga actividad económica, ¿no? También por eso vemos que aquí los pasivos pues disminuyeron en el año 2020, ahora solo son 722 y acá disminuyó 4285, ¿no? Seguramente no quisieron endeudarse más allá de lo que ya tenían comprometido por esta situación de tensión de las actividades económicas, ¿no? Ok, y vamos a echar ojito, ¿cuál es el porcentaje que pertenece de la empresa que pertenece directamente a los socios? El 37.60. Ok, pero es acá de capital social, ¿no? Ok, vean, está bien, ¿no? Como tal, es una empresa que concentra el 37%, más de la tercera parte, dentro del capital que toma las decisiones y pues el resto, 50 y tantos %, es lo que tiene como deuda con otras personas, ¿no? Entonces, mientras la esté manejando bien, mientras no tenga una gran cantidad de pasivos a corto plazo por pagar, pues puede operar así sin problemas, ¿no? Quiere decir que se financia sobre todo con recursos externos y no con recursos internos. Sin embargo, sí es importante el peso que tiene los recursos internos dentro de la inversión de su empresa, ¿ok? ¿Qué podemos decir de sus utilidades? Pues que están un poquito, bueno, bajas. Que particularmente, si nosotros lo revisamos como resultado del ejercicio, pues tenemos negativo tanto en 2019 como en 2020, ¿no?
Entonces, ojo ahí con lograr reducir este asunto, porque si en 2019, que todavía no teníamos pandemia, ya tenía resultados negativos, pues podría ser un problemilla, ¿no? Ok. Lo que ahí se me hace raro es que no haya utilidad neta. ¿No había utilidad neta ni más abajo, chicas, de estos datos de total de pasivo y capital contable? Porque tenemos utilidades retenidas, pero no tenemos utilidad del ejercicio o utilidad neta. No, era todo. ¿Era todo? Sí. Ok. Eso está interesante porque quiere decir que, pues, o no está revelando la utilidad del ejercicio o no hubo. Y probablemente es por esto, ¿no? Seguramente no hubo porque de otros resultados sí tuvimos pérdida. Entonces ahí, ojo con esa empresa, ¿no? Tendríamos que estarle haciendo recomendaciones de cómo lograr su recuperación económica para que no tenga estos resultados negativos, ¿no? Ok, bien, qué interesante. Está interesante esta empresa. Bien, chicos, los demás, ¿alguien quiere mostrar cómo lo hizo, qué es lo que hizo para que también lo intentemos analizar aquí de una vez? ¿No nadie? Ok. Vamos entonces a continuar con el tema de razones financieras. Les vuelvo a compartir pantalla. No se vayan atrasando. Recuerden que clase con clase, bueno, semana tras semana, tienen que ir avanzando en los temas que veamos porque si no se me van a atorar por ahí. Ok, listo. Vamos entonces a nuestro siguiente tema que es razones financieras. Razones financieras. A ver acá qué tenemos. Bueno, sí, solamente eso me faltó comentarles, ¿no? Cuando usamos este método de porcientos integrales, podemos comparar empresas de diferente tamaño. Si las hacemos las comparaciones entre montos absolutos, vean, ¿no? Esta es una empresa súper pequeñita y esta es una empresa enorme. Entonces, pues es muy difícil compararlas si son empresas de un tamaño tan diferente, ¿no? Pero si nosotros aplicamos porcientos integrales, entonces ya es más sencillo hacer una comparación. Por ejemplo, aquí podemos ver que aunque tenemos que la compañía B es muchísimo más grande que la compañía A, de entrada, la compañía A, que es pequeñita, tiene una mejor utilidad de operación que la compañía B, porque tiene 40% de utilidad de operación y acá solamente tiene el 34%. Podemos ver también que también seguramente esa menor porcentaje de utilidad de operación es por lo que tienen gastos de operación. La compañía B tiene un 25% de gastos de operación, mientras la compañía A un 20%. Seguramente también ahí es por ese tamaño, ¿no? Una empresa más pequeña, normalmente, pues incluso la misma persona es la que hace todo, ¿no? Uno mismo es su departamento de ventas, uno mismo es el de mantenimiento, uno mismo es el gerente general, incluso a veces uno mismo es el vendedor, ¿no? Entonces, por eso es normal que los gastos de operación sean un poco menores. Cuando una empresa es más grande, pues ya requiere un corporativo, requiere oficinas, requiere mucho personal. Entonces, seguramente por eso también es que son más altos sus gastos de operación. Si hablamos de la utilidad bruta, ahí sí es evidente que la compañía más grande pues tienen unos costos de venta mayores por muy poquito, ¿no? Ahí sí sería muy, muy parecido. Ambas tienen un costo de venta muy parecido, pero en el caso de la utilidad bruta, pues entonces también va a haber una diferencia mínima. Entonces, vean, así ya podemos compararlo, aunque sean de tamaño muy diferente. Vamos entonces ahora sí con este tema de razones financieras. Una razón como tal es una relación que hay entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la razón que hay entre algo muy sencillo, por ejemplo, la tasa de natalidad, pues es la relación que hay entre el número de nacimientos y la población total, ¿no? De la misma forma, cuando usamos ese concepto de razones para analizar las finanzas de una empresa, pues vamos a estar relacionando
2 variables, es decir, por lo menos 2 cuentas. Esa relación que hay entre diferentes cuentas, pues nos dan justamente herramientas para interpretar la situación. Por ejemplo, interpretar cuál es la solvencia de la empresa, interpretar cuál es la estabilidad, interpretar cuál es la productividad, dependiendo de cuáles son esas cuentas que vamos a estar combinando, ¿no? Por eso es importante ya a estas alturas del partido el tener muy claro qué se registra en cada una de las cuentas, porque eso nos va a servir para seleccionar cuáles son las cuentas que vamos a estar comparando. Existe ya un monto, podríamos llamarlo así, fijo de razones financieras que son conocidas y aplicadas por todos, ¿no? Pero inclusive nosotros podemos crear nuestras propias razones financieras a partir de las cuentas que son más relevantes de una empresa o que nos interesa comparar, ¿no? Para analizar las razones, tenemos diferentes formas de clasificarlas. Por ejemplo, por la naturaleza de sus cifras. Razones estáticas, razones dinámicas y razones estático-dinámicas. Estas razones estáticas lo que nos dice es que va a estar combinando cuentas que hay en un estado financiero estático, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado financiero estático, chicos? Acuérdense, eso lo vimos ya la semana pasada. A ver, Carlos Ortiz por ahí, ¿cuál es un estado financiero estático? ¿No está? Balance general. El estado de situación financiera, ¿no? Ese es nuestro estado financiero estático. Eso quiere decir que vamos a tener razones financieras que únicamente relacionan cuentas del estado de situación financiera. Tenemos por ahí las razones dinámicas, que entonces solamente nos van a combinar cuentas de los estados financieros dinámicos. ¿Cuál es el estado financiero dinámico por excelencia, chicos? ¿Estado de resultados? El estado de resultados, ¿no? Entonces vamos a tener razones financieras que solamente tienen cuentas del estado de resultados. Y vamos a tener razones financieras que combinan, ¿no? Cuentas de un estado financiero con cuentas del otro estado financiero. Por su significado o lectura, es decir, la forma como las vamos a leer, se les conoce como razones financieras si los resultados nos lo da en pesos o en porcentaje. Vamos a tener las razones de rotación, que sus resultados nos los da en vueltas o en veces. Y vamos a tener las razones cronológicas, que sus resultados nos los da en días. O en tiempo, ¿no? Días, semanas, etc., según como lo comparemos. Según su aplicación o objetivos, vamos a tener que las razones financieras están, por ejemplo, las razones de rentabilidad, que nos hablan de cuál es el rendimiento que están dando esas cuentas en las cuales tenemos la inversión o con quien aportó los recursos. Tenemos las cuentas de liquidez que nos hablan, ¿no? Ya lo vimos más o menos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esas cuentas que nos permiten convertirse rápidamente en efectivo? Tenemos razones de actividad o productividad, ¿no? Que esas nos dicen cómo está operando la empresa, con qué eficiencia está haciendo uso de sus recursos. Tenemos las razones financieras de solvencia y endeudamiento, que nos hablan de cuál es esa capacidad que tiene para cumplir con sus deudas en el corto y en el largo plazo y cómo combina esos recursos propios con los recursos externos y conforma su deuda, ¿no? Vamos a tener las de productividad, que nos hablan de con qué eficiencia está usando sus activos o los recursos iniciales con los que cuenta, y las cuentas de mercadotecnia, ¿no? También incluso aquí tenemos que nos dicen, bueno, qué tan buenos resultados nos está dando la mercadotecnia en cuanto a incremento de utilidades o mejora en el uso de nuestros esfuerzos para generar más ventas.
En esta clasificación, ok, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Nada más que desglosados, eso mismo que ya platicamos. Ok, vamos a ver entonces las primeras que son las razones de liquidez. Las razones de liquidez ya habíamos comentado, ¿no? Que la liquidez es esa capacidad de convertir en líquido las cuentas de nuestro activo circulante o la capacidad de hacer frente a las obligaciones y deudas que tenemos en el corto plazo. Se llaman razones de liquidez pues justamente porque nos muestra en el corto plazo cómo estamos en cuanto a recursos líquidos. En el caso particular de la liquidez, esta es una cuenta que sí vamos a tener como intervalos sanos en los cuales deben de estar. No debe de existir ni un exceso de liquidez, porque eso implicaría que no se están aprovechando a cabalidad los recursos de la empresa. No podemos estar comprando más materia prima o más activos fijos, más maquinaria, más equipo de transporte, para poder incrementar, ¿no?, ese volumen de ventas y esas utilidades. Y si nos falta liquidez, pues entonces quiere decir que no se está gestionando de forma adecuada ese flujo de efectivo y que incluso nos podría llevar a una quiebra si es que por esa falta de liquidez empezamos a no cubrir en tiempo y forma nuestras obligaciones y nuestras deudas, ¿no? Es decir, nos empiezan a generar intereses moratorios. Las dos razones financieras de liquidez más conocidas son estas dos, la razón del circulante y la prueba del ácido. La razón del circulante también se le conoce como índice de liquidez y lo que hace es relacionarnos las cuentas de activo circulante con pasivo circulante, ¿no? Que más o menos es algo que hicimos en la primera gráfica. Comparar cuánto tenemos de activo circulante, que es lo que tenemos disponible en el corto plazo para convertirse en efectivo y lo que tenemos que pagar en el corto plazo, ¿no? Es decir, lo que tenemos contra lo que debemos. Lo más sano es que tengamos una relación de 2:1. No es obligatorio para todos los sectores, ¿no? Por lo mismo que comentábamos la vez pasada. Hay sectores que requieren de mayor liquidez y hay sectores que pueden trabajar sin tanta liquidez porque así se requiere, por ejemplo, de inversión en activos fijos. Entonces aquí, que podemos pagar como tal esas deudas en el corto plazo, pero además de que las podemos pagar, no nos vamos a quedar sin dinero en efectivo o sin liquidez para seguir con nuestras operaciones, ¿no? Finalmente, pues se requiere cierto grado de liquidez para volver a hacer la recompra de materia prima, para pagar cada quincena a nuestros trabajadores, para poder pagar las deudas que se van venciendo, ¿no? Entonces, una relación de 2:1, pues nos dice que tenemos, por cada peso de pasivo circulante, tenemos 2 de activo circulante, ¿no? Así se lee. Siempre las razones financieras las vamos a leer de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque con el que estamos comparando es con el denominador. Entonces vamos a decir así: por cada peso de pasivo circulante, tengo tantos de activo circulante. También se puede leer en porcentaje, ¿no? Si una vez que tenemos este resultado lo multiplicamos por 100, lo convertimos a porcentaje y entonces también lo podemos interpretar como porcentaje, ¿no? A lo mejor el 120% de liquidez, pues quiere decir que podemos pagar nuestros pasivos y todavía nos quedaría un 25% de dinero circulante disponible para nuestras operaciones diarias. A ver, por ahí denme datos, chicos, los que tienen ahí sus estados financieros, denme datos de activo circulante y pasivo circulante.
De la empresa que sea, chicos. No, ninguna, porque digo, yo lo puedo hacer con mis datos que tengo acá, pero es más útil si lo vamos haciendo con los suyos, ¿no? Porque son datos reales y podemos interpretarlo de una vez. Pero si ustedes no traen su material para estarlo trabajando en clase, pues entonces yo trabajo aquí con mis datos que además son completamente académicos del libro para hacerlo más sencillo y que ustedes lo entiendan de forma más sencilla, ¿no? No son datos reales, no es una empresa real, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar entonces, aquí alguien ya nos puso sus datos. Ok, se las vamos a publicar después, Viri. Ok, tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta empresa, tenemos en activo circulante 13 millones y tenemos en pasivo a corto plazo 3.500.000, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta relación, esta razón, que nos dice que activo circulante, que en este caso son 13 millones, lo vamos a dividir entre el pasivo a corto plazo, que son 3.500.000, nos da un resultado de 3.71. Vamos a anotarlo aquí. 13 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 3.500.000. Esto sería igual a 3.71. Esto lo leeríamos de la siguiente manera. Por cada peso de pasivo circulante, tengo 3.71 pesos de activo circulante para operar. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo pagarlos sin ningún problema, de forma holgada, y todavía me quedarían 2.71 pesos por cada peso de pasivo para seguir operando, ¿no? Incluso aquí yo diría, pues es un poquito alto, ¿no? 3.71. Sería mejor que estuviera alrededor de 2, máximo 2.5. Quiere decir que por ahí estamos desperdiciando recursos. Y sí, efectivamente ya lo veíamos, ¿no? Pues tenemos una gran cantidad en inventario. En vez de estarlo moviendo, pues no estamos teniendo problemas de liquidez, ¿no? Porque solamente tenemos ahí muy poquito, 2% en efectivo y otro 10% en clientes. Entonces, si no vendemos esas mercancías, entonces sí podríamos enfrentar esos problemas de liquidez, ¿no? Entonces, vean, siempre se lee de abajo hacia arriba. Por cada peso de pasivo circulante tengo tanto de activo circulante. Y también lo podemos interpretar como porcentaje. Multiplicamos esto por 100 y nos quedaría así, 371%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el índice de liquidez es de 371% con respecto a lo que tengo en pasivo circulante. Entonces lo puedo pagar de forma holgada y todavía me quedo incluso con un exceso de liquidez, ¿no? Porque si pago el 100% de mis pasivos circulantes, me quedaría aquí con 271%. Todavía es muy alto, ¿no? Mucho mayor a 2. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Ok, entonces para la próxima clase deben de calcular ya para todos sus años porcientos integrales para estado de situación financiera, porcientos integrales para estado de resultados y esta razón de liquidez. La próxima clase, entonces, avanzamos con las otras razones financieras que vamos a ver, pero si ya la calcularon, pues les va a quedar más claro cómo se interpreta, ¿vale? Listo, chicos. Pero una pregunta, ¿la razón de liquidez la vamos a hacer de los 5 años? Sí. Ok, vale. Ajá, sí. Ya ahí en Excel, como ya lo tienen ustedes capturado, pues es mucho más sencillo, ¿no? Solamente sí, hecho ya. Crean su fórmula y ya con eso la tienen ahí calculada, ¿vale? Sí, profesora. ¿Va que va?
Listo, chicos, nos vemos entonces dentro de una semanita, pero váyanle avanzando con su trabajo porque si no se me van a atrasar. ¿Va que va? Sí, profe. Sí, profesora. Listo. Que tengan lindo día. Cuídense mucho. Igualmente, hasta Gracias. luego. Bueno. Chao. ¿Cómo te sientes, amor?